Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es un verdadero placer estar esta mañana con tan distinguida concurrencia. Veo muchas caritas conocidas, la verdad que es un orgullo que estén acá en nuestro país, en México. En primer lugar, quiero agradecer a Elaine Mosquera por la oportunidad que nos ha dado de estar en este evento tan relevante. En segundo lugar, a mi amigo Rodrigo Vázquez como chair de esta tan bellísima evento científico. Y en tercer lugar, a todos los colegas del NNI, a tanto la TAM como a nivel internacional, por este tan relevante evento donde de lo que se trata es precisamente intercambiar con ustedes información, poder en un momento dado escucharlos y al final del día llevarnos mensajes para el día a día de su práctica diaria y su mejor toma de decisiones. El tema que Elaine me pidió que tocara en los próximos 24 minutos, porque me dieron 25 y ya llevo uno gastado, y me va a sonar el aparatito a los 23 minutos porque siempre dicen, es que usted se tarda mucho. Entonces puse el aparatito para decir, ya me quedan 2 minutos para concluir. Es relacionado con adiposidad. O sea, olvidemos el término obesidad, que es muy antropométrico, y hablemos del término de adiposidad, porque al final del día lo que complica, lo que mata, lo que genera comorbilidades es el estado perenne inflamatorio, es la disrupción de todas las cascadas metabólicas y por lo tanto yo quisiera que si nosotros como perinatólogos, como fetales, como pediatras, como neonatólogos, etcétera, cada vez más y más nos vayamos moviendo de la derecha a la izquierda y vayamos viendo lo más temprano y temprano donde la adiposidad se genera, vamos a hacer y vamos a impactar de manera más relevante. Ustedes pueden ver en la diapositiva que está puesta en las pantallas mi correo electrónico por dos cosas fundamentales. Porque a través del visto bueno de Elaine, quiero que podamos compartir información, de tal manera que mucha de la evidencia que vamos a revisar la podemos compartir con mucho gusto bajo la venia de NNI, bajo la venia de Nestlé. Y número dos, si quieren que les comparta mi presentación, escríbanme al correo y les mando el PPT, no el PDF, el PPT completito. Ustedes la pueden tijeretear, le pueden quitar mi nombre, ponerle el de ustedes, una foto de ustedes, para que luego den esta charla. Entonces, ese es el segundo mensaje. Y el tercer mensaje, para que nos quede claro, es que empiecen ustedes a pensar mentalmente en 3 cajitas, 3 cajas, box, vacías. Y nada más les voy a dar 3 mensajes. Entonces, de aquí en adelante, cada vez que yo bla, 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 ustedes vayan agarrando esa información y la van metiendo en esas 3 cajitas que son 3 mensajes fundamentales. El primero de ellos es que la adiposidad nos está matando, nos está complicando en todo el mundo. Número 2, el segundo mensaje es tratar de buscar qué estrategias como pediatras, como neonatólogos tenemos que hacer. Rodrigo ya habló de muchas de ellas y me facilitó mucho lo que yo voy a hablar. Y número 3, al final del día, hacer una reflexión al final de mis 20 minutos, una reflexión de la agenda que nos queda pendientes a los pediatras latinoamericanos, de lo que tenemos que hacer, no preocuparnos, sino ocuparnos, para precisamente ayudarle al bebé, ayudarle a su familia, a que no tengamos un chico obeso mañana, y ustedes no me dejarán mentir, un chico con diabetes 2 del adulto en el escolar, y sobre todo estas complicaciones que cada vez van galopando. Antes le llamábamos NAFLD, o sea, Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, ahora le llamamos MASLD, o sea, la esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica, y que al final del día, fíjense, un mensaje muy importante, les voy a decir un secreto feo, 40% al menos, 40% de la diabetes 2, de la adiposidad, del MASLD, de la dislipidemia, etcétera, etcétera,
tienen su origen en las etapas más tempranas de la vida. Entonces, en ese sentido, precisamente, pues, primero que nada, yo quiero declarar mis potenciales conflictos de interés. Yo empecé siendo fan del NNI, del Nestlé Nutrition Institute. Ya estoy cumpliendo 10 años de ser fan. Entonces, desde 2014 que empecé colaborando con NNI, he venido colaborando como speaker. He tenido la fortuna de hacer proyectos de investigación externo. Yo no trabajo para Nestlé, pero he hecho investigaciones para Nestlé. Y he tenido la gran fortuna de formar parte del Advisory Board, tanto en México como en Latinoamérica, para tratar de decidir cuáles pueden ser en un momento dado las estrategias importantes. Quiero utilizar esta diapositiva. Esta diapositiva es vieja, 2016, ya tiene prácticamente 7, 8 años. Pero fíjense ustedes de manera muy importante, y a mí me gusta mucho esta diapositiva, porque mucho de lo que les voy a hablar está centrado en ello. Cómo en este momento nosotros entendemos el concepto de llevar a un bebé desde las etapas más tempranas de la vida, y no estoy hablando desde que nace, estoy hablando desde antes, desde que se gesta, desde el embarazo, a poderlo llevar a ser un bebé sano, un escolar sano y un adulto lo más sanamente posible. Entonces, fíjense ustedes en estos 3 círculos concéntricos: nutrición, microbioma y epigenoma o epigenética. Yo en este momento no les voy a hablar nada de microbioma, de probióticos, que es un tema que ustedes saben que a mí me apasiona mucho, porque Rodrigo y otro grupo de colegas les van a hablar de todo eso: cuáles son los mejores probióticos, qué importancia tiene el microbioma, etcétera, etcétera. Y yo me voy a enfocar de manera muy práctica en 2 de esos círculos concéntricos: nutrición y un elemento clave de la nutrición, y cómo la nutrición desde el punto de vista de la epigenética, de la epigenómica, prendimiento, apagamiento, ubiquitinización, metilación, gerilgeranilación de las histonas de manera temprana, nos pueden ayudar precisamente a hacer un overexpression o una subexpresión de cosas malas, se duermen, y cosas buenas se pueden prender tempranamente para modular los riesgos de los que les voy a hablar. Entonces, en ese sentido, fíjense que cuando yo empecé a ser parte del speaker group de NNI, nosotros traíamos acuñado, y ustedes pueden ver que esta diapositiva las hemos puesto a náusea, el concepto de los first 1000 days, los primeros 1000 días de vida del individuo, tanto el embarazo con aproximadamente 270, 280 días, y luego aproximadamente los 2 primeros años de la vida, como un elemento medular de tratar de revertir, de tratar de reducir lo que en este momento está ocurriendo en el mundo. Nosotros en 2019, antes de que empezara la pandemia de COVID, hacíamos un análisis junto con el doctor Bertolt Koletzko de cuál era la situación caótica pandémica antes de la pandemia de COVID, de la adiposidad en todo el mundo. Entonces decíamos, la adiposidad en todo el mundo en este momento, 2019, es la 4ª causa de muerte, la 4ª causa de muerte alrededor del mundo. La adiposidad como tal, y les estoy hablando de la adiposidad de adultos, de escolares, de mujeres embarazadas. Ustedes no saben el gran deterioro que una mujer obesa que se embaraza le está mandando señalizaciones a su bebé. Y decíamos, y la obesidad como tal, lo voy a decir en inglés, a ver, y luego lo intento traducir. La adiposidad como tal genera un burden disease, una carga de enfermedad, hasta el 44% de la diabetes. La diabetes tipo 2 en el mundo se explica en un 40% simple y sencillamente porque somos obesos.
No le busquemos más. La mitad de todos los diabéticos, la mitad de que una diabetes evolucione mal es porque seguimos siendo gordos, porque seguimos siendo adiposos. Y luego lo que sigue todavía es más grave. Deteriora la esperanza de vida y es la responsable, fíjense bien, del 70% de las muertes prematuras. ¿Qué es una muerte prematura? Es el cuate que no se debería de morir. El que tiene 45 años y de pronto infarto fulminante y muerte prematura, no se debería de morir. Entonces, en ese sentido, en 2019 utilizábamos mucho este concepto para decir, hagamos algo porque hemos entendido que lo que hagamos en los primeros 1000 días de un niño, al menos, porque no es una bala de plata, le va a reducir en un 40% ese riesgo de muerte prematura, ese riesgo de adiposidad. Y si yo logro reducir un 40% el riesgo de adiposidad, hay algo que se llama el retorno del efecto de dominó, porque también voy a impactar prematurez, retardo del crecimiento intrauterino, y ustedes saben que un PRIMI y un retardado de crecimiento tiene hasta 4 o 5 veces más de ser obeso toda su vida, hagan lo que hagan. Entonces, para nosotros era muy relevante en ese sentido. Conforme nos fuimos moviendo, y esto es una diapositiva un poco más nueva, empezamos a entender cosas todavía más apasionantes. Y ahorita, para hacerles un cuento largo corto, porque ya me quedan 14 minutos con 20 segundos, y todavía tengo como 200 diapositivas, empezamos a entender que no eran 1000 días. Y ahorita ya vamos en por ahí de 2000, 2100 días, porque hemos entendido que también la microbiota modula epigenética. Porque hemos entendido, inclusive hay ensayos clínicos bellísimos, que los probióticos modulan metilación de genes asociados a adiposidad, etcétera, etcétera. Entonces, si se fijan en el extremo derecho de la diapositiva, estamos hablando de que el concepto de epigenética y ahora de los 2000, 2100 días tiene que ver con mucho de lo que les voy a platicar y mucho de lo que les va a platicar Rodrigo y los colegas que les hablen de microbiota y probióticos en el sentido de microbioma estable. Y no solo estoy hablando de bacterioma, porque generalmente cuando a uno le dicen microbiota, uno luego piensa en lactobacilos, bifidobacterias, etcétera, pero viroma, bacteriófagos y micobioma cada vez están teniendo un aspecto muy relevante, que yo estoy seguro que cuando se hable de ello se va a tocar de manera muy importante. Yo tenía más o menos un año de estar colaborando con NNI y se nos ocurrió a colegas como Rodrigo, que está aquí presente, y otro grupo de amigos que en ese momento formábamos el Advisory Board de Nestlé en México, hacer esta diapositiva. Se fijan que un pedacito lo presentó Rodrigo cuando habló de la importancia de los componentes de la leche humana. Entonces, fíjense bien aquí, ¿qué dice toda esta diapositiva? Esta diapositiva lo que dice, agregando un poco a lo que señalaba Rodrigo, es que hoy por hoy la leche humana, la leche materna, la leche individuo específico, independientemente que sea hoy por hoy y para los siguientes 10,000 años, si es que todavía seguimos en este mundo altamente civilizado, sigue siendo el mejor alimento para el bebé. Pero ese no es el mensaje que yo les quiero transmitir. El mensaje que les quiero transmitir, vean el título de la diapositiva en la parte media y en la parte final. La leche humana no solo nutre, la leche humana previene y la leche humana trasplanta. ¿Por qué hablamos del concepto de la leche humana como un trasplante? Solo a manera de ejemplo, no es el objetivo de mi presentación esta mañana. Así como Rodrigo Vázquez les decía, la leche humana tiene bacterioma, la leche humana tiene viroma, que lo hemos estudiado poco,
La leche humana tiene micobioma, o sea, tiene hongos benéficos en la leche humana. La leche humana también trasplanta epigenética. Estoy seguro que todos ustedes saben lo que es un Mirna. No es esa chica guapa, veleidosa, que de pronto la invito yo a tomar una copa de Malbec, etcétera, etcétera. Esas Mirnas no. Si no, les estoy hablando de los microRNAs, que son fragmentos de una tira, que son material nuclear transmisible epigenéticamente, y que la leche materna los tiene empaquetados. Cuando uno analiza leche materna, leche humana, hay paquetitos de Mirnas que conforme el bebé está haciendo su tetada, está succionando además de proteína, de la que ya habló Rodrigo, además de carbohidratos, además de lípidos, además de human milk, oligosaccharides, están mamando Mirnas. Estos Mirnas que vienen empaquetaditos, ¿por qué son tan importantes? Digo, por 10,000 cosas, me podría quedar aquí toda la mañana hablándoles de Mirnas en leche humana, pero para fines de lo que nos ocupa, vean las ventanitas de color amarillo que están ahí puestas en la diapositiva. Hay una perfecta correlación entre paquetes específicos de Mirnas y el fenómeno de la hiperfagia. Para arriba y para abajo, dependiendo del paquete de Mirna que esté mamando el bebé, además de las casiopeínas y de otras hormonas que tiene la leche materna para brindar saciedad, dependiendo del paquete de Mirnas que tenga la leche humana, el bebé va a estar más saciado, menos saciado, etcétera, etcétera. Y ahí es un componente epigenético de manera muy importante. Me encanta su carita cuando ponen así los ojos y dicen, ¡wow! Número 2, el fenómeno que hablaba mi colega en la mañana muy temprano del desarrollo oral motor. Fíjense también cómo desde el punto de vista genético, feeding reward está también relacionado con los paquetes de Mirnas que la leche humana le está pasando al bebé. Y así sucesivamente, adipogénesis, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este no es el objetivo de mi charla, El objetivo de mi charla precisamente es agarrar de toda esa pléyade de la leche humana como un modulador epigenético. O sea, eso es lo que yo les vengo a hablar. La leche humana, tercera cajita, para que la vayan llenando. La leche humana como modulador epigenético tiene componentes claves, entre ellos oligosacáridos de leche humana. Yo no voy a hablar de oligosacáridos de leche humana. Pepe Saavedra y otro colega mío, yo mañana, les van a hablar de oligosacáridos de leche humana. Yo no me voy a meter nada con oligosacáridos de leche humana. Rodrigo y otro colega les van a hablar de microbiota. Ya les di una embarradita muy pequeñita de ese círculo rojo que son las Mirnas o los Mirnas. Y yo me quiero enfocar en los 7 minutos con 40 segundos que me quedan a convencerlos de la importancia de un nutrimento clave que ya Rodrigo me ayudó un poquito, lo empezó a introducir, y que es el de proteína óptima en la alimentación temprana, como un factor importante conversor de un círculo vicioso que se llama adiposidad a un círculo virtuoso que se llama adecuado estado de salud. Fíjense bien dónde empieza esta historia. Esta historia, vean ustedes el extremo izquierdo de la diapositiva. Esa diapositiva, esa figura de la extrema izquierda está publicada en esta revisión de Nutrients de 2022. Yo les recomiendo mucho esta revisión, es una revisión bellísima de calidad y cantidad de proteína y su impacto en la salud del ser humano. Y la figura número 1 es la que está puesta en la extrema izquierda. La figura número 1 es una reflexión. En la línea punteada hasta abajo de esa figura está el dinamismo de la cantidad de proteína en la leche humana conforme el bebé va creciendo
Y este modelo es un modelo basado en estas mamás que deciden dar de mamar a sus hijos exclusivamente 6 meses, luego que prolongan la lactancia hasta los 12 meses, inclusive algunas mamás que la prolongan hasta los 2 o 3 años. Entonces, fíjense que al final del día ustedes pueden empezar con el contenido de proteína que tiene una leche entre el mes 0 y el mes 1 de edad de un bebé, que prácticamente tiene una caída brusca de 1.9 a 1.7 gramos, y luego cómo sigue cayendo hasta un tenor entre 1.4, 1.6 a lo largo del primer año de la vida. Y luego, como decía Rodrigo, todo lo demás que está arriba en circulitos, en triangulitos, en cuadraditos, son los diferentes tenores de concentración de proteína que han tenido las diferentes fórmulas infantiles que nosotros hemos utilizado a lo largo del tiempo. Si ustedes comparan, ahora nos vamos al extremo derecho, la cantidad de aminoácidos, esa barra amarilla, que puede tener la leche humana, y luego los perfiles de cómo se mueve en una fórmula infantil tradicional los aminoácidos, se podrán ustedes dar cuenta de un fenómeno fundamental. Rodrigo lo empezó a hablar, no solo es decir proteína en gramos alta, proteína en gramos baja, sino algo que es muy importante es el perfil aminoacídico. No es lo mismo decir isoleucina, valina altas, taurina alta, que taurina en un perfil resembling o valina, isoleucina, también en ese sentido. Hace ya algunos años, los colegas del NNA y los colegas de Nestlé, junto con un grupo de investigadores, sobre todo investigadores mexicanos a mucha honra, empezaron a tratar de buscar un perfil óptimo de aminoácidos. Y fíjense bien los asteriscos que están puestos en este gráfico en color rojo, para tratar de buscar, y ahorita van a ver un gráfico que lo explica muy bien, cuál pudiera ser el mejor perfil de aminoácidos en la leche humana. Y se dieron cuenta que si reducían de manera importante los niveles de isoleucina, me estoy moviendo de izquierda a derecha, los niveles de leucina, los niveles de treonina y los niveles de valina, y de aquí en adelante le voy a llamar proteína optimizada, se podría generar este efecto que Rodrigo presentó también este gráfico de manera muy importante, y que les voy a pedir que lo pongan en un stand-by mental, porque en mi penúltima diapositiva vuelve a tocar este tema, pero con evidencia cada vez más actualizada. Fíjense bien, si yo me excedo en los niveles de valina, de leucina, de isoleucina y de treonina, estos son aminoácidos insulinogénicos, que tienen la capacidad de expresar o de sobreexpresar o de favorecer que algunas sustancias, algunas hormonas como son la insulina y el factor de crecimiento beta parecido a la insulina, Insulin Growth Like Factor Beta 1, se liberen prácticamente 1.4, 1.5, 1.7 veces más sobre las concentraciones que se podrían observar en un chico amamantado con leche humana. La pregunta entonces es, ¿qué pasa? Y me voy a adelantar un poquito a la siguiente diapositiva para hablar de epigenética. Cuando ustedes tienen en exceso esas concentraciones de insulina, de IGF-beta 1, etcétera, etcétera, ya en la arena clínica, ahora voy a empezar con una serie de evidencias clínicas, diversos investigadores a lo largo del mundo identificaron, comparando leche humana, comparando una fórmula con proteína optimizada y una fórmula con proteína tradicional, como por ejemplo el doctor Reina en Journal Pediatric Gastroenterology and Nutrition de 2002, el incremento de peso
el incremento de talla y de manera desproporcionada el acúmulo de masa grasa en estos sujetos se iba a realizar de manera significativamente diferente, en el sentido que los chicos con mucha proteína y con un perfil como el que les presenté de aminoácidos inadecuado, primero que nada ganaban peso de manera excesiva, y ahorita les voy a decir cuál es el mecanismo epigenético. Y luego, número 2, como lo pueden ver, este es otro paper en 2012, Joseph Escribano. Fíjense cómo de manera muy importante, porque ustedes me podrían decir, híjole, qué padre, el bebé está creciendo muy padre, está ganando muy buen peso, está en la percentila 60, 75, híjole, es la delicia de los padres ver que el bebé está ganando buen peso. El problema es aquí. Fíjense, merced a qué está ganando aceleradamente peso. Cuando les mides masa grasa, pues resulta ser que el acúmulo predominante es precisamente basado en esa parte de masa grasa. En 2012, 2013 y principios de 2014, ya me dicen que ya terminé, me queda nada más un minuto. Bertolt Koletzko y su grupo de colaboradores, con alrededor de 1,100 más o menos chicos, que durante los primeros 12 meses de su vida recibieron una intervención basada en proteína optimizada. Y luego estos chicos, que es una delicia para nosotros como investigadores, fueron seguidos a los 2 años de vida y a los 6 años de vida. Fíjense cómo se demostró de manera fehaciente que cuando ustedes le dan a un bebé leche humana, son los que están ahí en color verde, o le dan una alimentación con una proteína reducida en concentración y con un perfil adecuado de aminoácidos, fíjense cómo su índice de masa corporal es muy diferente al de los chicos que estuvieron recibiendo el primer año de su vida una proteína alta, con un perfil de aminoácidos diferente al presente al de la leche humana. Inclusive en ese mismo año y un poquito todavía más retador, el doctor Inostroza le baja un poco más el tenor de la cantidad de proteína a su proyecto, y entonces en vez de utilizar 1.7 gramos, le reduce a 1.5. Y fíjense cómo también, y sobre todo en el extremo derecho de la diapositiva, fíjense cómo el índice de masa corporal en estos sujetos que recibieron una concentración de proteína inclusive un poquito más baja, el índice de masa corporal se mantuvo significativamente más estable en ese sentido. Ahora sí, la explicación de esto por qué se produce. Vean la parte de arriba de la figura, y yo les hablaba y les dije, pongan su diagrama en stand-by mental de insulina, de proteína alta y de sobreexpresión de IGF-beta 1. ¿Por qué estos individuos que reciben una concentración de proteína muy alta con un perfil inadecuado, que disparan insulina, que disparan IGF-beta 1, están acumulando y acumulando y acumulando peso y sobre todo grasa a nivel de su cuerpo? Vean estos 2 círculos de color violeta que están ahí puestos en esta cascada epigenética, y al final del día hay 2 genes en nuestro cuerpo que se llaman mTOR1 y mTOR2 y que codifican para una ganancia hiperacelerada de peso. En modelos in vitro, en modelos animales, se ha demostrado que cuando tú agarras a un grupo de ratitas y las sobrealimentas con esa cantidad de proteína y sobre todo con ese perfil de aminoácidos, y luego en un modelo epigenético les mides expresión de mTOR, prácticamente las ratitas alimentadas con ese exceso de proteína tienen sobreexpresado hasta 4.7 veces más este gen que está directamente relacionado con la ganancia de grasa y la ganancia de peso. ¿Cuál es lo más grave? Y lo decía Rodrigo y yo lo vuelvo a recalcar.
no es que se vuelvan gorditos bonitos, así todos chovis, rechonchitos, brillositos, ¿verdad? Estás burlando de mí, ¿verdad? Sino que ¿por qué mata la adiposidad? ¿Por qué mata la gordura? La gordura mata por lo que está aquí puesto. En esta publicación de Grossfield de Nutrition, Metabolism and Cardiac Diseases del año 2016, no solo es que se acumule la grasa, porque si la grasa estuviera acumulada debajo de la piel, esta grasa subcutánea, pues tú dices, bueno, pues hay que comprarse otro pantalón. Aquí lo que está demostrando, vean la parte media de la gráfica, es que donde se acumula es grasa preperitoneal. Y la grasa preperitoneal medida por ultrasonido es un proxy de grasa pericárdica, de grasa perirrenal, es decir, de grasa visceral en ese sentido. Y cuando nosotros hablamos de grasa visceral, me voy a ir un poquito más rápido porque ya me van 3 veces que me dicen, güey, se te acabó el tiempo, ¿no es cierto? Yo estoy terminando. Esto también ya lo hablaba Rodrigo. Fracción de eyección cardíaca, acortamiento de la fracción protodiastólica en el individuo, están deteriorados en los babies que están recibiendo proteína alta, que están recibiendo perfil inadecuado de aminoácidos. Y nuevamente cuando uno mide IGF-beta 1, pues aquí está la explicación de insulina, IGF-beta 1 hasta el cielo, mTOR superprendido, grasa preperitoneal como un proxy de la grasa cardiovascular orgánica aumentada y por lo tanto todo ese deterioro. En ese sentido pues, y con esto termino, yo les invito a un segundo paper y con eso cierro mi caja agradeciéndoles la atención y estando a sus órdenes para las preguntas de más tarde. Recientemente en 2019, Bertolt Koleskos nuevamente en Seminars in Perinatology publica este paper son como de 10 páginas, está bellísimo el paper, y nos dice 3 cosas fundamentales. Con esto no concluyo, sino que les doy los 3 mensajes finales. No para que se los lleven a casa, porque a la casa uno se lleva tranquilidad, paz, descanso, para que se los lleven a su consultorio para la toma de decisiones. En el extremo izquierdo, ¿qué le pasa a un bebé si yo no tengo en cuenta estas recomendaciones? Que prácticamente lo estoy conminando a que se le incremente su riesgo de obesidad 10 veces más. Número 1. Número 2, no solo que se vuelva obeso, sino fíjense ustedes en el extremo derecho, que en realidad se está obesando porque está adquiriendo mucha grasa visceral. Y aquí va la explicación y con esa termino. Cuando nosotros hablamos de la beta-oxidación, es la capacidad que tienen todos mis sistemas enzimáticos para utilizar los nutrimentos y convertirlos en energía y no depositarlos. Y aquí tengo 2 proxies. Tengo arriba a la izquierda palmítico en relación con la carnitina libre y en el extremo derecho tengo esteárico en relación con la carnitina libre. Y fíjense cómo si yo doy una proteína elevada con un perfil inadecuado de aminoácidos, esa relación se reduce. Entre más abajo esté esa relación, ¿qué significa? Que mi sistema de beta-oxidación se agotó, que mi sistema de beta-oxidación se saturó. Como estoy dando tanta proteína, pues la beta-oxidación, las enzimas que me facilitan el rompimiento, intentan entrar al quite para convertirlo en energía. Pero como tengo demasiada proteína, llega un momento que dicen, ya me cansé. Ya me cansé, ya me agoté, me hago a un ladito. Proteína, entra, activa TOR, activa insulina, deposita grasa y yo ya me voy. ¿Sí? Espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias.